Hola, hola queridos matenautas, una vez más bienvenidos a este tu canal favorito, Mate al Toque. El día de hoy vamos a resolver las situaciones del día 4 de nuestros amigos del quinto grado de educación secundaria, correspondiente a la semana número 27. La situación 1 del día 4 nos dice circunferencias para el distanciamiento social. Como se sabe, en los espacios públicos de muchos países se han trazado una serie de circunferencias en el piso para que las personas se ubiquen manteniendo el distanciamiento social. Por ese motivo, y respetando los protocolos de seguridad, se encarga a terceros la labor de trazar circunferencias de distanciamiento en las veredas próximas de ingreso a los locales comerciales. Supón que te encargan apoyar en esta labor haciendo un plano, cómo quedaría el trazado de las circunferencias sobre un papel. Por ejemplo, cómo quedaría el trazado y representado a escala una de las circunferencias con raíz de 2 centímetros de radio, y si la representación tuviera 3 centímetros de radio. Bien, en este caso entonces nos habla del distanciamiento social y nos dice que para ello en los locales comerciales se trazan circunferencias para que se puedan ubicar las personas. Estas circunferencias tienen varias medidas, ¿no? El radio de estas circunferencias son de diversas medidas, pero vamos a tratar de aproximar un poco a la realidad y vamos a considerar que en la realidad esta circunferencia que se traza en la realidad es de 28 centímetros de radio, ¿ya? Entonces tenemos la otra circunferencia de 28 centímetros de radio y debe haber un distanciamiento entre circunferencia y circunferencia como mínimo de 1 metro, ¿no? Puede ser más, puede ser 1,5 metros, puede ser 2 metros, dependiendo del espacio y cómo se quiera realizar el dibujo. Entonces, para explicarte solamente voy a considerar 2 metros, que equivale a 200 centímetros, ¿ya? Entonces tú lo puedes hacer ya para que puedas presentar a tu docente de cualquier medida, ¿no? Puedes hacer de 1 metro, 1,20 m, 1,50 m, 1,80 m, ya dependiendo de ti. Yo para explicarte nada más estoy considerando 200 centímetros, que es 2 metros. Entonces, la distancia de círculo a círculo es 2 metros. Ahora, lo que vamos a hacer es recordar qué significa la escala o cómo calculamos la escala, porque aquí nos habla que debemos suponer que nos encargan apoyar en esta labor haciendo un plano. Entonces, para hacer un plano debemos utilizar las escalas. ¿Y qué significa la escala? La escala es una medida de la medida que corresponde al dibujo, es decir, la medida exacta en el dibujo, entre la medida de la realidad, ¿ya? La medida de la realidad. Entonces, recuerda que la escala es la medida del dibujo, que está en el dibujo o en el plano, entre la medida de la realidad. En nuestro caso, para el primer ejemplo, nos dice que debemos tener una circunferencia con raíz de 2 centímetros de radio, es decir, que el radio mide raíz de 2 centímetros. ¿Y eso cuánto es? Raíz de 2, ¿cuánto es? Allá vamos a aproximar, vamos a trabajar con un decimal, en este caso, ya que la raíz de 2 es un número irracional y tiene infinitos decimales. Por lo tanto, vamos a considerar que la raíz de 2 es 1,4 centímetros. Entonces, ya aplicando la escala, tendremos, recuerda que la escala va a ser igual a las medidas del dibujo, que en este caso es la raíz de 2, pero para nosotros es 1,4 centímetros, que es la medida que va a estar en nuestro dibujo, en nuestro papel o en nuestro cuaderno, entre la medida de la realidad. ¿Y cuánto mide en realidad el radio? El radio mide 28 centímetros, ¿ya? Entonces, una vez que ya he establecido la medida del dibujo y la medida de la realidad, lo único que hago es simplificar. Entonces aquí, para poder resolver, lo único que haces es primero multiplicas por 10, tanto al numerador como al denominador, y tendrías 14 entre 280. Sacas catorceava y te sale 1 entre 20, ¿ya? Entonces la escala es de 1 a 20. ¿Qué quiere decir? Que 1 centímetro
en el plano, o en nuestro papel, o en nuestro dibujo, equivale a 20 centímetros en la realidad, ¿ya? Eso significa la escala. Y si quisiéramos hablar en metros, 1 metro en la escala equivale a 20 metros en la realidad, ¿ya? Entonces, jóvenes estudiantes, esa es la escala. Y eso debemos tener en cuenta para poder resolver esta situación, ya que nos dice que le vamos a apoyar haciendo un plano. Y para hacer un plano, utilizamos la escala. Ahora sí, una vez explicado eso, lo que vamos a hacer es graficar ya la representación que vamos a hacer del plano. Grafico mi primera circunferencia, cuyo radio nos dice que es raíz de 2, pero la raíz de 2 es 1,4 centímetros. Ya está. La otra circunferencia, es decir, sabemos que las circunferencias están distanciadas. En el plano, ¿cuánto será esta distancia? Si sabemos que en la realidad es de 200 centímetros. Entonces, como yo desconozco esta distancia, lo que voy a hacer es colocar una variable, y en este caso para mí será, esa distancia va a ser x, ¿ya? Y además sabemos que la escala es de 1 a 20, quiere decir que 1 centímetro en el plano equivale a 20 centímetros en la realidad. Entonces trabajaré con ello. Sabemos que la escala es de 1 a 20, es decir, 1 centímetro en el plano es 20 centímetros en la realidad. Y yo quiero hallar cuántos centímetros en el plano equivale 200. Por lo tanto, entonces, si 1 centímetro en el plano equivale 20 centímetros en la realidad, ¿cuántos centímetros, en este caso x centímetros, va a equivaler a 200 centímetros en la realidad? Entonces, x centímetros en el plano equivaldrá a 200 centímetros en la realidad. Ya está. Entonces, ya está planteado mi ecuación y trabajo en esta ecuación. Este 200 que está dividiendo pasa a multiplicar y tendré 200 entre 20 es igual a x. 200 entre 20, ¿cuánto es? 10. Por lo tanto, 10 centímetros será igual a x. Entonces concluyo diciendo que x vale 10 centímetros. Por lo tanto, la distancia que va a tener de circunferencia a circunferencia en el plano va a ser de 10 centímetros. Listo. Ahora para el segundo ejemplo, porque nos dicen, y si la representación tuviera raíz de 3 centímetros de radio, entonces ahora trabajamos con raíz de 3. Hacemos lo propio o hacemos lo mismo. Entonces, ahora voy a considerar que en la realidad mide 25,5, ¿ya? 25,5. Vamos a cambiar la medida de la circunferencia. Le vamos a hacer un poquito más grande. Bien, entonces la circunferencia para nosotros va a medir 25,5. La otra circunferencia tiene el mismo radio y la distancia vamos a considerar que sigue siendo la misma distancia, que es 2 metros, es decir, 200 centímetros. ¿Ya está? Ahora sí, recordamos nuevamente que la escala es la medida que hay en el dibujo entre la medida de la realidad. Por lo tanto, si nosotros sabemos que nuestro radio en nuestro dibujo o en nuestro plano mide raíz de 3 centímetros, pero raíz de 3, como es un número irracional, tiene infinitos decimales. Vamos a trabajar con 1,7, ¿ya? Estamos aproximando al décimo, ¿ya? Entonces, vamos a considerar que raíz de 3 es 1,7 centímetros, ¿ya? Simplemente para poder realizar las operaciones de mejor manera. Bien, entonces tendremos, sabemos que la escala va a ser igual a la medida del dibujo, que sabemos que es 1,7 en el dibujo, el radio de nuestra circunferencia, y en la realidad es de, ¿el radio cuánto es? 25,5. Entonces, estamos reemplazando simplemente los datos, que la medida del dibujo es 1,7 y la medida en la realidad es 25,5. Resolviendo tendremos aquí, para poder resolver, multiplico por 10 a cada uno. Aquí se convertirá en 17 y aquí se convertirá en 255. Saco 17ava cada uno, 17ava, 17, 1. 17ava a 255 me queda 15. Entonces mi escala es de 1 a 15. Quiere decir, como en el caso anterior, que 1 centímetro en el plano equivale a 15 centímetros en la realidad. Bien. Ahora sí voy a comenzar a realizar mi plano. Coloco mi primera circunferencia, cuyo radio sabemos que es 1,7 centímetros. Y la otra circunferencia, cuyo radio también es 1,7 centímetros. Sabemos que en la realidad es 200 centímetros.
¿Cuánto equivaldrá en el plano? A ver, vamos a ver. No, como no sé, simplemente coloco una variable. En este caso, coloco x. Entonces, ahora, para calcular el valor de x, lo único que hago es trabajar con la escala. Entonces, sabemos que la escala es de 1 a 15, es decir, 1 centímetro en el plano equivale a 15 centímetros en la realidad. Entonces, x centímetros en el plano equivaldrá 200 centímetros en la realidad. Tenemos que es 200 en la realidad. Entonces ya está planteado, trabajo en esta ecuación y diremos que este 200 que está dividiendo pasa a multiplicar y será 200 entre 15 igual a x. Entonces al dividir 200 entre 15 nos sale 13,333. Aproximando al décimo tendremos que es 13,3 expresado en centímetros. Por lo tanto, concluimos diciendo que x es igual a 13,3. Ojo que esto está aproximado, no te olvides que está aproximado al décimo. Entonces, ya tenemos el valor para x, que es 13,3. Y así quedaría nuestro segundo plano. ¡Listo! Pasamos a la situación 2. Nos dice en la situación 2, el papá de Jorge fue diagnosticado como paciente del COVID-19 con síntomas leves. En el hospital les recomendaron aislamiento en casa y el monitoreo de sus valores de saturación de oxígeno en la sangre 3 veces al día. En la siguiente tabla se registró la información y nos muestran la tabla cuyo horario de registro es a las 6 horas, es decir, a las 6 de la mañana, luego a las 14 horas, es decir, a las 2 de la tarde, y a las 22 horas, es decir, a las 10 de la noche. Si nosotros nos damos cuenta, este control es cada 8 horas. El día lunes a las 6 tiene 95%, a las 14 tiene 97%, a las 22 horas tiene 98%. Y así, para el día martes 94%, a las 6 horas, a las 14 horas 99%, a las 22 horas 96%. Y para el miércoles también sus respectivos porcentajes. Y observamos que en el día jueves se le ha tomado el control solo 2 veces. A las 6 horas con un 94% y a las 14 con un 91%. De las 22 horas no hay, ¿no? No observamos ese control. Y el día viernes tampoco, ¿no? No hay ese control que se haya realizado el día viernes. A partir de esta información nos pide, representa gráficamente la oscilación de los valores de saturación de oxígeno por día. En este caso, nos pide graficar la oscilación de los valores de saturación por día. En el segundo caso, nos pide, representa gráficamente la oscilación de los valores de saturación de oxígeno durante su monitoreo en casa. ¿Qué quiere decir? Es decir, de lunes al jueves. Aquí nos pide todo, no te olvides. Aquí te pide día por día, aquí te pide todo, de los 4 días en este caso, desde el lunes hasta el jueves. Siguiente, te pide representar gráficamente la oscilación de los valores de saturación de oxígeno los días lunes y miércoles. Ya, aquí son los 2 días, los días específicos, es decir, todo esto, el día lunes y el día miércoles. Y finalmente te pregunta, ¿por qué razón no se registran los datos el día jueves y el día viernes? Bueno, si nosotros observamos, el día jueves sí se registran datos, pero no datos completos. Pero el día viernes no hay. Entonces, a medida que vamos resolviendo, vamos a ir respondiendo esas preguntas. La última pregunta que dice, ¿por qué razón no se registran los datos los días jueves y viernes? Ya prácticamente es una pregunta de razonamiento y de criterio, ¿no? Bien, pasamos a resolver la primera pregunta que dice representa la oscilación de los valores de saturación de oxígeno por día. Entonces vamos a comenzar a graficar los valores de saturación de oxígeno por día. Tenemos para el día lunes. Sabemos que en el día lunes a las 6 horas es 95%. Y aquí en nuestra gráfica tenemos, aquí está a las 6 horas, a las 14 horas y a las 22 horas. Y por aquí ya comenzamos desde 90 porque son porcentajes altos y no vamos a representar de uno en uno, sino aquí ya consideramos a partir de 90. Quiere decir que antes del 90 hay algunos valores, ¿no? Hay algunos valores, ya. Pero nosotros, como necesitamos a partir del 90, consideramos nuestro gráfico a partir del 90%. Entonces, nos dice a las 6 horas que tiene el 95% y eso lo graficamos por aquí. Está el 95% a las 6 horas. Siguiente, a las 14 horas
tiene un 97% y lo grafico por aquí, a las 14, 97%, y finalmente a las 22 horas con un 98%. Ya está. Y en este caso podemos observar que los valores de saturación están subiendo. De 95% pasa a 97% y luego pasa a 98%. Esto para el día lunes. Pasamos para el día martes. Ahí tenemos el día martes, lo mismo. Por aquí las 6 horas, 14 horas, 22 horas y a partir de 90 y a partir del 90% hasta el 99%, que es lo que necesito. Bien, entonces, para el día martes a las 6 horas tiene un 94% de saturación de oxígeno. Entonces lo graficamos, día martes 94%, a las 14 horas tiene un 99%, lo grafico, ya está. Y finalmente a las 22 horas tiene un 96%. A las 22 horas un 96%. Aquí vemos que primero sube, desde las 6 hasta las 14 horas sube su nivel de saturación de oxígeno y luego tiene un descenso, ¿no? Desde el 99%, ya en la noche tiene un descenso hasta el 96%, que todavía está dentro de lo normal. Para el día miércoles, a las 6 horas tiene una saturación del 95%, entonces lo grafico 95% a las 6 horas. A las 14 horas tiene un nivel de saturación del 93%, lo graficamos, ya está, 93%, y a las 22 horas un 92%, ya está. Si nosotros podemos hacer este análisis, vemos que los valores de saturación de oxígeno disminuyen desde el 95%, pasa al 93%, y luego al 92%. Vemos que en el día miércoles su nivel de saturación de oxígeno disminuye. Bien, y finalmente para el día jueves. El día jueves a las 6 horas tiene 94% de saturación de oxígeno en la sangre. Entonces lo grafico, 94%, ya está a las 6 horas. Y a las 14 horas tiene un 91%. A las 14 horas tiene un 91%. De igual manera, el día jueves comienza en 94% y tiene una disminución hasta el 91%. Listo. Eso sería en cuanto a la primera pregunta. Pasamos a resolver la segunda pregunta, que nos pide graficar la oscilación de los valores, de saturación de oxígeno durante su monitoreo en casa. Quiere decir que de los 4 días, desde el lunes hasta el jueves. Comenzamos con el día lunes, ya habíamos encontrado, simplemente lo copiamos, ¿ya? Ahí está el día lunes. El día martes, ahí está el día lunes. Sabemos que el día lunes a las 6 horas es 95%, luego a las 14 horas 97% y a las 22 horas 98%, que es lo que nos pedía en el primer caso. El día martes a las 6 horas es 94%, a las 14 horas 99% y a las 22 horas 96%. Para el día miércoles, a las 6 horas 95%, a las 14 horas 93% y finalmente en la noche a las 22 horas 92%. Y para el día jueves tenemos a las 6 horas 94% y a las 14 horas 91%. Eso sería con respecto a la segunda pregunta que nos pide graficar los valores durante el monitoreo en su casa. Ahora, si nosotros queremos hacer un análisis, podemos observar que en el día lunes tiene un ascenso, ¿no? En el día lunes tiene un ascenso, luego para el día martes hay un descenso para la mañana, para las 2 de la tarde hay un ascenso y luego para la noche hay un descenso, ¿no? De los valores de saturación de oxígeno. Para el día miércoles en la mañana hay un descenso, para las 2 de la tarde del miércoles sigue descendiendo su nivel de saturación de oxígeno y para las 22 horas que en la noche también sigue descendiendo, ¿no? Se desciende en picada. Ahora, para el día jueves en la mañana tiene un leve ascenso del 92% al 94% y después tiene un descenso al 91% para las 2 de la tarde. Bien, entonces eso sería con respecto a la segunda pregunta. Para la tercera pregunta nos pide graficar la oscilación de los valores de saturación de oxígeno de los días lunes y miércoles. Comenzamos del día lunes. Ya habíamos visto que para el día lunes era a las 6 de la tarde 95%, a las 2 97% y a las 22 98%. Ahí hay un ascenso y con respecto al día miércoles podemos observar
que a las 6, 95%, a las 14, 93% y a las 22 horas, 92%. Entonces, estos valores ya lo hemos visto, nos están haciendo repetir, pero esta sería la gráfica que te está pidiendo para la pregunta número 3. Y finalmente, la pregunta 4 que te dice, ¿por qué razón no se registran los datos los días jueves y viernes? A ver, pasamos a resolver eso. ¿Por qué razón no se registrarán los datos los días jueves y viernes? Como ya habíamos hecho un análisis, el día lunes tiene un ascenso, luego desciende, asciende levemente, nuevamente el día martes comienza a descender, el día miércoles sigue descendiendo y llega al día jueves con un leve ascenso y finalmente desciende. Vamos a analizar a partir del día miércoles, ¿ya? A partir del día miércoles, porque por el otro lado asciende, desciende, asciende, desciende, está por ahí, ¿no? Bien, vamos a analizar a partir del día miércoles. ¿Qué pasa en el día miércoles a las 6 de la mañana? Tiene un nivel de saturación del 95%. Luego desciende para las 2 de la tarde o para las 14 horas a un 93% y finalmente a las 22 desciende a un 92%. Luego para el día jueves tiene un leve ascenso del 92% al 94%, pero de ahí el mismo día jueves a las 2 de la tarde o a las 14 horas desciende de 94% al 91% y ahí se queda, ¿no? Y de ahí no tenemos más valores. ¿Qué habrá sucedido? Para dar respuesta a esta pregunta, vamos a remitirnos a la información que nos proporciona el Ministerio de Salud sobre los niveles de saturación de oxígeno en la sangre. Nos dice que se considera que el porcentaje adecuado y saludable de oxígeno en la sangre es de entre 95% y el 100%. Ojo, entonces, el porcentaje adecuado y saludable te dice que es entre el 95% y el 100%. Si nosotros observamos, el día lunes oscila entre el 95%, luego baja al 94%, pero luego se recupera hasta el 99%. Para el día martes desciende hasta el 95%, que es normal. A partir del día miércoles es la cosa. Miren acá, del 95% desciende a 93%, luego a 92%, luego se recupera un poquito a 94%, pero aún así 94% no llega a estar en la normalidad que es del 95%. Luego desciende hasta 91%. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que ya el nivel de saturación de oxígeno en la sangre estaba por debajo de lo normal en el papá de Jorge. Continuamos leyendo. Por eso, cuando la saturación se encuentra por debajo del 90%, se produce hipoxemia, es decir, el nivel por debajo de lo normal de oxígeno en la sangre. Y si una persona tiene por debajo de lo normal, ya trae consecuencias negativas para su salud. Entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Qué habrá pasado con el papá? Sabiendo que los niveles de saturación de oxígeno en la sangre ya estaba por debajo de lo normal y encima estaba en caída. ¿Lo habrán dejado en su casa? ¿Ustedes qué harían? ¿Le dejarían en su casa que siga cayendo su nivel de saturación de oxígeno? No, cierto. Por lo tanto, seguro que Jorge y su familia... Entonces, si Jorge ya sabía que el nivel de saturación de oxígeno en la sangre de su papá estaba en caída, ¿qué es lo que habrá hecho? Le habrá llevado ¿a dónde? Al hospital o a la clínica o a un lugar donde puedan controlar y resolver esta dificultad en el papá de Jorge. Listo. Entonces, ¿cómo responderíamos? ¿Por qué razón no se registran los datos el día jueves y viernes? Responderíamos de la siguiente manera. No se registran los datos del día jueves y viernes, ya que es probable que el padre de Jorge ya esté en el hospital, porque los niveles de saturación de oxígeno en la sangre están por debajo de lo normal. Y eso puede ocasionar consecuencias para su salud. Entonces pasamos a la situación 3. En la situación 3 es bien sencillito, esto es papayita, para los de primer grado de educación secundaria, y no sé por qué esta pregunta les han puesto a ustedes. Pero bueno, igual las vamos a resolver. Nos dice, el reloj que muestra está programado para dar la temperatura ambiental cada 2 horas. Luis ha estado anotando las temperaturas desde la madrugada.
registrándolas en la siguiente tabla. Y ahí está el reloj y aquí está la temperatura que Luis ha registrado. Por ejemplo, a las 4 horas, es decir, a las 4 de la mañana, hay una temperatura de 15,4 grados. A las 6 de la mañana, de 18,5 grados. A las 8 de la mañana, 26,6 grados. A las 10 de la mañana, 32 grados. A partir de esta situación, te pregunta, ¿cuál es el promedio de temperatura entre las 8 y las 10 de la mañana? Esa sería la primera pregunta. Pasamos a resolver entonces la primera pregunta. Para ello, como nos pregunta cuál es el promedio, tengo que saber cómo se calcula el promedio. Y recuerden que el promedio está dado por la suma de los datos entre el número de datos. En este caso, ¿qué datos vamos a sumar? Te está diciendo las temperaturas entre las 8 y las 10. ¿Cuáles son estas temperaturas? A las 8 hay una temperatura de 26,6 grados y a las 10, 32 grados. Por lo tanto, esos datos tendría que sumarlos y luego dividir entre el número de datos. ¿Cuántos datos son? 1, 2 datos, así de sencillo. Por eso les decía que era bien sencillo. Entonces tendremos que el promedio será 26,6 más 32. Esto será 58,6 entre 2, 29,3 expresado en grados. ¿Listo? El promedio entonces será 29,3 grados. Eso sería tu respuesta. Pasamos con la pregunta B. En la pregunta B dice, ¿entre qué horas se produjo el mayor aumento de temperatura? Qué sencillo esta pregunta. Miren cómo la vamos a resolver. ¿Entre qué horas se produjo el mayor aumento de temperatura? Lo único que tendríamos que hacer es calcular la variación de temperatura entre estos lapsos de tiempo. Es decir, de las 4 de la mañana a 6 de la mañana, ¿cuánto ha variado? En este caso, para calcular ello, lo único que hago es una simple sustracción de 18,5 menos 15,4. Entonces, la variación será 3,1. 18,5 menos 15,4 es igual a 3,1 grados. Siguiente. Ahora vamos a calcular en el periodo desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la mañana. A las 6 será 18,5 grados y a las 8 hay 26,6 grados de temperatura. 26,6 menos 18,5 obtenemos 8,1 grados. Y finalmente en el periodo de 8 de la mañana a 10 de la mañana. Es decir, tendremos que calcular la diferencia de 32 con 26,6. 32 menos 26,6 obtenemos 5,4 grados. Específicamente, ¿qué nos pregunta? ¿Entre qué horas se produjo el mayor aumento de temperatura? Aquí aumentó 3,1 grados, aquí 8,1 grados y aquí 5,4 grados. ¿Cuál es mayor? 8,1 grados. Por lo tanto, respondemos diciendo, el mayor aumento de temperatura se produjo entre las 6 horas y 8 horas. Listo, eso sería la respuesta a la pregunta B. Y finalmente para la pregunta C. ¿Qué nos pide en la pregunta C? Se sabe que al mediodía la temperatura es el doble de la que se registra a las 6 de la mañana. Y te pregunta, ¿cuál es la temperatura del mediodía? Entonces, para ello sabemos que te dice que la temperatura del mediodía es el doble, es decir, tienes que multiplicar por 2, es el doble de la temperatura de las 6 de la mañana. Y a las 6 de la mañana, ¿qué temperatura hay? 18,5. Por lo tanto, será el doble de 18,5, obteniendo que la temperatura del mediodía será 2 por 18,5, finalmente será 37, expresado en grados. Listo, respondes diciendo que la temperatura al mediodía es de 37 grados. Bien, queridos amigos, si te gustó el video, compártelo. Recomienda el video regalándome un grandioso like. Y si aún no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita para que recibas las notificaciones de nuestras publicaciones. Antes de despedirme, un saludo muy especial para el estudiante David Tinoco Janampa, del 5º grado de educación secundaria de la institución educativa Teniente Coronel Mariano Sosa Lozano de La Vega, Huanta, por realizar este hermoso dibujo donde escenifica a todos los docentes. Dicho sea de paso, está igualito al original, ya que es la portada de la institución educativa esta foto.
y manda un mensaje diciendo: mi esplendor colegio me vio crecer y también me enseñó a ser responsable, etcétera, etcétera. Es el mensaje que manda este estudiante para su institución educativa. Bien, queridos amigos, ahora sí me despido conmigo. Hasta la próxima.